Pues el tema de las elecciones de Estado, como bien lo dicen mis colegas, pues no es algo que podamos dejar simplemente de lado. Ya pasó eso, o pasaba en las épocas del PRI, porque también lo vimos durante los gobiernos del PAN. También de repente, tanto el gobierno del presidente Fox como el gobierno del presidente Calderón, pues trataban de influir para pues cargar los dados a favor de sus candidatos. Lo vimos con en el gobierno del presidente Peña, y bueno, pues no es de descartarse que el actual gobierno pues no pueda tener esa tentación. Pero bueno, creo que ya logramos recuperar la comunicación con Keren Castro, abogada, defensora de derechos humanos. Keren, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en A Debate de Mega Noticias. Muchas gracias a ti y a tu apreciable auditorio, Andrés Solís. Gracias por hablar de estos temas tan importantes para la sociedad en México. Y déjame preguntarte, porque este tema de los derechos electorales son ante todo eso, derechos políticos y son derechos humanos que tenemos como sociedad. ¿Por qué es importante tener un organismo autónomo desde el Poder Judicial como el Tribunal Electoral que garantice el libre ejercicio de estos derechos, Keren? Acabas de mencionar un tema eje que es la imparcialidad de las autoridades jurisdiccionales. Y no solo el Tribunal Electoral, todos los que componen el Poder Judicial de la Federación. Recordemos que el Poder Judicial de la Federación no solamente es la Suprema Corte, no solamente es el Tribunal Electoral, es todo. Son las salas regionales, los colegiados, las salas regionales también comentaba, entonces los tribunales colegiados de circuito. Entonces creo que nuestras autoridades realicen su trabajo de manera imparcial garantiza un acceso a la justicia efectivo como propone el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Entonces es estricto sentido de aplicación de nuestra Carta Magna, que es la Constitución. ¿Por qué es importante? Mencionabas en tu pregunta que tengamos autoridades imparciales, desde la autoridad más importante hasta la que podríamos pensar que no lo es tanto, pero sí lo es. Y es importante porque las peticiones que se hagan, la resolución de casos, se hará de la manera más adecuada, privilegiando no los derechos de una parte, sino los derechos de ambas partes que están en un procedimiento. Y refiero así partes de un procedimiento, porque debe de atender a la ley, a lo que piden las partes, no atender a cuestiones de principios que no son parte de la ley, es decir, opiniones políticas, opiniones sociales. No, deben atender a lo que la ley les dice, lo que proponen las partes y resolver sobre eso, y no atender oídos a cuestiones políticas, partidarias, sino al contrario, atender a la petición y a lo que la ley dice. Por eso es importante que sean autoridades imparciales. Independencia judicial, que se ha propuesto mucho, y no solamente es de una autoridad, de todos, para asegurar con ello un acceso a la justicia efectivo, no solo en el discurso, porque ¿de qué sirve que en la Constitución venga establecido que las autoridades deben ser imparciales y solo queda ahí, en la legislación, solo queda en nuestra Carta Magna? Y en la aplicación las autoridades no lo hacen porque deben de atender a opiniones políticas, partidarias y personales. Y eso obviamente genera un menoscabo a los derechos de quienes nos sentimos con esta obviamente participación de hacer valer nuestras peticiones. Dices algo muy importante que es la actuación de una autoridad imparcial que tiene que definir el destino de un proceso electoral. Y hay que recordar, porque tenemos ya generaciones que no les tocó vivir esa época en donde la Secretaría de Gobernación era juez y parte, no existía esta autoridad electoral. Te dejo esta pregunta al aire, vamos a ir a un corte, pero déjame preguntarte esto. ¿Qué hemos ganado en los últimos 30 años teniendo autoridades jurisdiccionales en materia electoral? Vamos a ir rápidamente a un corte, no se vaya, estamos aquí, a debate. Regresamos a esta mesa de debate y te había dejado en el aire, Keren, esta pregunta de qué hemos ganado al tener autoridades electorales desde el Poder Judicial, porque antes era el propio Ejecutivo el que recibía los votos, los contaba, calificaba la elección y decidía quién ganaba. ¿Qué hemos ganado? Andrés Solís, porque creo que sí hemos ganado mucho.
y no podemos generar un retroceso como sociedad y no permitirlo, porque eso es parte de los derechos políticos electorales de los que las y los mexicanos tenemos acceso gracias al cumplimiento efectivo de nuestra Carta Magna, pero sobre todo de tratados y convenciones internacionales. ¿Qué nos ha dejado? Primeramente, el que de manera efectiva existan estos derechos político-electorales, como cuáles: candidaturas independientes, el que exista, en lugar de equidad, una proporcionalidad entre candidaturas de mujeres y de hombres, porque anteriormente prácticamente eran más hombres y casi la participación política de mujeres era impensable. Otra cosa interesante que nos deja son los lineamientos del 3, los lineamientos en materia electoral, porque en materia electoral, recordemos que existe obviamente unos lineamientos que nos ha dejado esta cuestión independiente, que es que las personas que sean deudores alimentarios o que tengan un procedimiento por violencia de género no pueden participar. Hablamos también de perspectiva de género en materia electoral, hablamos de esas candidaturas independientes por proporcionalidad, pero sobre todo que se subieron a rango constitucional, y eso nos genera elecciones más justas. Y desde el ámbito electoral nos permite que una autoridad independiente sea quien analice si los procedimientos incoados ante esta autoridad se realicen atendiendo al debido proceso en materia electoral y no caer en la seducción política partidaria de unos o cuantos intereses. Y eso es lo importante de este avance. Existe un organismo autónomo, liderado por personal autónomo, que no tenga esos fines partidarios políticos. Y eso que genera, pues obviamente, que la ciudadanía se sienta identificada a participar en los procesos electorales, porque atenderán a su voz, a su voto, y se ha hecho valer. Otra cosa importante que nos deja los tribunales electorales son precedentes, son resoluciones que ha generado que se quite o se deje sin efectos por ejemplo, una constancia de mayoría relativa, una constancia en donde se le otorgó ya la calidad de diputado o diputada a una persona por violencia de género. Entonces, ¿y eso quién lo determina? Pues la autoridad electoral. Entonces, ese es un ejemplo real, actual, que nos ha dejado la independencia judicial en materia electoral, sin soslayar que esto impacta también en diversas esferas la independencia en todo el poder judicial de la Federación. Y que le podemos sumar también, Keren, el acceso a la justicia electoral a poblaciones históricamente marginadas, como las poblaciones indígenas, la población con discapacidad, que se les dé acceso a las casillas, en fin, sí hay, creo que mucho avance, sobre todo en esta visión de derechos humanos desde el tema electoral. Pero, viene el gran pero, Keren, que tenemos ahorita un tribunal maltrecho, incompleto, con solamente 5 magistraturas de 7 que deberían de tener, con una notoria división entre 2 grupos, por lo menos, unos que acusan ser pues conservadores y otros los acusan de ser pues el grupo oficial. ¿Cómo se encuentra el poder electoral, el poder judicial de la Federación en este momento? ¿Cómo lo ves tú? Bien, acabas de mencionar algo bien importante, las condiciones de vulnerabilidad, para enlazarlo con esta pregunta. Para hablar de una independencia judicial y de cómo encontramos actualmente nuestro tribunal electoral, hay que hablar de esas necesidades de la sociedad. Y una de esas necesidades son los grupos vulnerables, como bien mencionabas, en este caso adultos mayores, discapacidad, o en su caso personas privadas de su libertad, que por cierto, he de decirlo, muy poco se ha mencionado, pero las personas privadas de su libertad, a partir de este ejercicio electoral de este año, van a participar a nivel nacional desde los centros penitenciarios que cada estado ha designado por parte del Instituto Nacional Electoral, algo histórico que no se había visto. Estados parcializada se había hecho, tomando como muestra algunos centros penitenciarios, pero ahora va a ser a nivel nacional. Y esto lo enlazo porque tiene que ver con cómo va a funcionar el Tribunal Electoral en materia federal. Porque obviamente si hay una impugnación
Si hay algo que hacer valer dentro del procedimiento electoral acerca de impugnación, acerca del derecho electoral, pues obviamente serán en la parte o la vía penal, pero existen también procedimientos en el ámbito electoral. Es ahí en donde cobra relevancia que nuestro Tribunal Electoral, que está obviamente, como mencionabas, pues endeble ¿en qué sentido? No en la opinión ni en la capacidad o capacitación, sino que nos faltan elementos para tenerlo completo. Y eso ha generado también un problema importante en el interior del Tribunal Electoral. Si recordarás, aquí en Mega Noticias, noticieros han informado puntualmente cómo es que ha habido una contienda interna por la presidencia hasta este momento que se asumió por parte de una representante mujer. Entonces, ¿cómo el mismo órgano tiene un problema? Pensamos que faltan, pues obviamente, personajes en el Tribunal Electoral para con ello tener los elementos suficientes. 1, para someter a votación. 2, para proyectos. Y muchísimas cuestiones que van a venir en este proceso electoral. Entonces no es algo menor el hecho de que, falta 1, faltan 2. No, estamos hablando de que se está decidiendo la vida política en México. Entonces, el impacto no es menor. ¿Qué se debería hacer? Pues obviamente hacer a un lado cuestiones partidarias, porque obviamente puede dibujarse un escenario partidario, y eso es lo que no se debe pretender por ningún tribunal, pero sobre todo ahorita en materia electoral, cuanto más, porque obviamente nos hacen falta elementos. Bien mencionabas cómo está integrado, sin hablar de partidos en especial. Recordemos que obviamente hay un empuje de ciertos grupos partidarios en donde dicen, ¿saben qué? Yo propongo este tema. Bueno, que sea el presidente tal persona. Bueno, pero este proyecto no va. Y eso también impacta en la solución de asuntos cuando hay intereses partidarios, porque obviamente van a votar en contra o en favor. Un ejemplo muy evidente se dio con elecciones, en temas de que, vamos a votar a favor y toda esta bancada en contra. Entonces prácticamente se había dividido el Tribunal Electoral atendiendo a esa partidocracia. Entonces creo que, como mencionas, ¿cómo está conformado ahorita? Pues obviamente está conformado con personal, pero es insuficiente para lo que viene en la contienda electoral, y eso es lo más importante. Acabas de poner un tema importantísimo sobre la mesa que no es desconocido, que es el de la partidocracia. Pero si me das oportunidad, vamos a ir rápidamente a otro corte, solamente un par de minutitos, y a usted le pido que no se despegue de esta pantalla. Seguimos aquí en A Debate por Mega Noticias. Gracias por continuar aquí en Mega Noticias. Y bueno, para terminar en este último bloque de A Debate, le doy la bienvenida a Saúl Barrita, maestro en Derecho Electoral. Gracias por estar aquí y déjame preguntarte rápidamente, porque hace rato Keren ponía sobre la mesa este tema de la partidocracia. Y en el caso del Tribunal Electoral, creo que hubo un pequeño tropezón del propio tribunal cuando validó estas pre-campañas, y eso los dejó en un mal papel, y ahora pues pareciera que los partidos en el Congreso están tratando de buscar una revancha, o así pareciera, al no querer ratificar o designar las 2 magistraturas que están pendientes. Saúl, ¿cómo ves al tribunal en este momento? ¿Cómo encontramos al Tribunal Electoral? Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Karen. Ya escuché en breve un poco su participación. Me parece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, como órgano judicial encargado de resolver los conflictos relacionados en el ámbito electoral, creo que su función principal por este momento y por estas situaciones que se han venido presentando, creo que no está garantizando la legalidad ni la transparencia de los procesos electorales en México. Me parece que todas las responsabilidades que ha tenido durante muchos años el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creo que en este momento sí deja un mal sabor de boca, porque en realidad hemos visto, como bien lo indicas, asuntos de actos anticipados de precampaña,
de campaña, y bueno, todo el cúmulo que tiene que resolver, que serían los pendientes que tiene que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diferentes ámbitos, ya lo vemos en este contexto, concretamente los partidos políticos, pues también hay que ver lo que tiene que resolver, digamos, como pendientes, las disputas internas que tienen los partidos políticos por la cantidad de cargos de cargos a elección popular que se van a presentar. Entonces, me parece que en este momento la legalidad y la transparencia en los procesos electorales en México estamos quedando en deuda con los ciudadanos o con la ciudadanía. Saúl, ¿tú crees que el Tribunal Electoral va a llegar muy debilitado para el día de la elección y para calificar esta elección y esto pone en riesgo la credibilidad de la institución? Claro, yo creo que uno de los elementos principales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es precisamente calificar las elecciones federales, sobre todo la presidencia de la República. Entonces, esta responsabilidad de calificar la validez de estas elecciones, me parece, si no tenemos una elección, digamos, muy competida o cerrada, creo que pues nadará como de muertito, ¿no? Podrá resolver sin ningún problema, pero si llegamos a tener una elección muy competida, creo que va a tener problemas el tribunal al momento de estar calificando las elecciones federales, sobre todo la presidencia de la República, que es la más importante. Keren, ¿cómo lo percibes tú? ¿Llega debilitado y con poca capacidad de darnos certeza? Bien, apreciado Andrés, también escuchaba lo que comentaba Saúl, el maestro Saúl, acerca de esa exposición de cómo llega el tribunal. Considero también, uniéndome al comentario del compañero Saúl, que sí llega debilitado. Y no quiero ser fatalista ni tampoco poner un escenario mayor del que no debe haber. Me refiero al tema de que debemos tener un tribunal completo, para empezar, fuerte, sólido, que haga frente a los problemas que requiere la sociedad de México que se solucionen en materia electoral, como bien mencionaban, los actos anticipados de campaña, los delitos que se puedan pronunciar o se puedan realizar o se den en este proceso, pero sobre todo atender o dirimir las contradicciones que se puedan dar en el proceso electoral. Y entonces, ¿cómo se va a contestar? ¿Cómo se va a resolver? Si no tenemos autoridades que tengan impulso y la preocupación y sobre todo responsabilidad con lo que ocurre en el escenario político en México. Entonces creo que se deben de analizar las diversas aristas del procedimiento electoral en México y una de esas aristas es obviamente el Tribunal Electoral, que va a ser quien va a resolver o debe ser quien va a resolver todos esos procedimientos que se den o surjan en este proceso. Ahora, sin que esto pareciera una visión fatalista, sino más bien basado en hechos que pueden ser probables. ¿Qué pasaría cuando tenemos un tribunal con solamente 5 magistraturas de 7, pero que en determinado momento tenga que resolver algo que algún tribunal local no pueda resolver? Porque va a haber 9 elecciones para gubernaturas y jefatura de gobierno, pero hay elecciones para todas las entidades prácticamente. ¿Qué pasaría si en lo local no se puede resolver un asunto y tenga que elevarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con esta poca capacidad de acción? ¿Cómo lo ves, Saúl? Particularmente estoy de acuerdo contigo, Andrés, y creo que los procesos electorales que van a ser convergentes en esta elección federal, me refiero a los estados donde va a haber elecciones, pues creo que acabas de poner el dedo en la llaga, porque en realidad, mira, es responsabilidad de resolver del Tribunal Electoral sus salas regionales y su sala, pues la principal. Creo que sí va a haber un cúmulo de medios de impugnación sobre, por ejemplo, ahorita todavía no empieza el proceso y ya se habla de impugnaciones en el Estado de México por la designación de vocales distritales que le están dando preferencia, digamos, pues a un criterio, pues digamos,
discrecional para poder quitar a los que tienen experiencia o a los que tienen mejor formación. Ya se habla de sendos medios de impugnación, sobre todo juicios de ciudadanos, ¿no? Juicios de protección de derechos político-electorales. Y esto yo creo que sí va a haber bastantes. Mira, se hablaba de que el Tribunal Federal Electoral tiene la capacidad de resolver los asuntos de manera muy pronta y expedita, pero en realidad por el cúmulo de disputas que se presentan tanto el proceso federal, los procesos locales, como aparte los procesos internos de los partidos, los procesos, digamos, de ciudadanización de los órganos electorales, creo que va a llevar a un cúmulo de impugnación bastante amplia que el tribunal con esta, al estar incompleto, pues dudo que vaya a tener la capacidad para dar respuesta a las sentencias que deben proceder en derecho en todos los asuntos, ¿no? En los que tiene que revisar y que tiene la responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como segunda instancia, ¿sí? Eso yo creo que sí va a tener ahí un problema de colaboración, digamos, conjunta entre los tribunales electorales locales con el Tribunal Electoral Federal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que sí hay un déficit en cómo poder tener la capacidad para dar respuesta a tantas demandas que se puedan esperar. En un momento dado, sobre todo porque ya tenemos una ciudadanía más politizada, más, en este caso, con un criterio más de denuncia sobre los diferentes temas. Entonces ya estábamos escuchando sobre los temas de violencia política de género, sobre derechos político-electorales del ciudadano, sobre todo las personas que no están inscritas en el padrón electoral o aquellas que se cambiaron, que no las dejan participar y que se vuelve pues un asunto judicial y que se tiene que resolver a través de los tribunales locales, pero con repercusión en el Tribunal Electoral de la Federación en su sala superior. Ahora, el año electoral ya empezó y yo sé que ustedes son más abogados y no necesariamente le entran a la parte de la polaca, ¿no? A la política. Pero ¿qué tanto van a pesar las divisiones, las diferencias en estos dos grupos que son muy notorios en este proceso electoral? En 30 segundos para ir cerrando nuestra conversación. Keren, por favor. Acabas de decir algo bien importante. Primero, va a haber división en la votación de proyectos de solución. ¿Y eso qué genera? Pues obviamente debilitar a un grupo e imponer el proyecto de otro. Y eso también impacta en la vida política en México. Entonces, impacta el número de magistrados, pero también impacta la corriente o el grupo al que pertenecen. Entonces creo que va a generar un movimiento muy fuerte lo que ocurre en el escenario político en México en estos momentos. Saúl Barrita, maestro en Derecho Electoral, Keren Reyes, abogada, defensora de derechos humanos, muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de Mega Noticias y por ponernos en perspectiva sobre la realidad del Tribunal Electoral. Y a usted, déme oportunidad, vamos rápidamente a un corte y no se despegue de Mega Noticias. Descubre